Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 26 de septiembre del año 22. Ha vuelto a pasar, otra vez más. Una vez más tenemos que contemplar cómo buena parte de la clase política y mediática de medio mundo se echa las manos a la cabeza porque el resultado de unas elecciones no es el que esperaban y mucho menos es el que le hubiera gustado tener. Y es el día en el que, otra vez más, esta gente se pregunta cómo es posible que se haya votado a unos tan malos estando ellos. Supongo que habrá muchísimas explicaciones y que se habrán recorrido diferentes caminos para que ocurran estas cosas. Y soy consciente de que como es un hecho que se ha repetido y se está repitiendo en países tan diferentes como Estados Unidos, Suecia, Francia o Italia, por ponerles algunos ejemplos, pues las peculiaridades de cada nación hay que tenerlas en cuenta. Pero creo que hay un nexo común que trasciende las fronteras y que puede ayudarnos a entender todas estas sorpresas y estos disgustos que luego se llevan algunos en las urnas. Yo hoy me voy a centrar en el que creo que es uno de los orígenes de donde parte lo ocurrido en estas elecciones de estos países que acabo de citar. Y el origen es que hay mucha gente que no entiende de qué habla la izquierda. ¿Pero de qué habla esta gente? O para ser precisos, ¿de qué hablan los políticos de izquierdas? ¿O las élites de izquierdas, sean mediáticas o políticas? Como les he dicho, esto es un fenómeno internacional y por eso les puedo poner como ejemplos de lo que les quiero contar lo que pasa en España y así lo entendemos todo mejor, porque creo que lo que pasa en España se puede trasladar también a lo que está sucediendo en otros países del mundo libre. Hace no muchos años, vamos a ponerlo en contexto, hace no muchos años, de ciertos temas solo hablaba cierta izquierda, que además no era la élite, era la izquierda más extrema o, si me lo permiten, la izquierda más friki. Les pongo un ejemplo. Hace 6 años, parece que es poco tiempo, pero ha llovido mucho. Hace 6 años, la dirigente de las CUP, Ana Gabriel, antes de huir a Suiza y cambiar hasta de aspecto, defendió públicamente que los hijos había que tenerlos en común. Según sus palabras textuales, la idea es que tú eduques en la tribu, porque de esta forma no hay sentimiento de pertenencia de un hijo a sus padres. En aquella época, hace 6 años, estas cosas aún escandalizaban al personal y la propia Ana Gabriel tuvo que explicar sus palabras en un acto de la revista Mongolia. Me dijeron, ¿tú tienes hijos? Pues no he tenido hijos, la verdad. ¿Y sabes por qué? Pues porque en el caso de que hubiera habido un espacio, ¿no?, más colectivo, que se alejara del peso de la biología, del cordón umbilical y que fuera un planteamiento colectivo, la idea de la tribu educa, yo lo hubiera descartado tener hijos, pero en una lógica de familia nuclear, heteropatriarcal y tal, pues la verdad es que no es mi prioridad. Pero bueno, que yo creo que estamos de acuerdo que la familia nuclear, sí, heteropatriarcal tiende al conservadurismo o no. ¿O alguien me va a decir que la familia nuclear heteropatriarcal son focos de revolución cotidiana? Está bien esto de, si alejamos lo de tener hijos a lo de la parte biológica y el cordón umbilical, estaremos todos de acuerdo. Hace 6 años, este discurso de que los niños no deberían pertenecer a los padres y lo mala que era la familia porque es nuclear y heteropatriarcal, casi estaba monopolizado por la izquierda más a la izquierda. Esa izquierda más extrema fue comiéndole espacio a la socialdemocracia muy rápido. Ya hace 6 años estaban comiéndoles el terreno. A esa izquierda más tradicional que veía cómo había quienes les estaban quitando no solo espacios, no solo banderas, sino votantes y alcanzando cuotas de poder impensables, no hacía tanto. Y lo que sucedió es que poco a poco, gradualmente, esa izquierda tradicional empezó a comprar todos estos conceptos y a apropiarse de esas banderas de la izquierda más radical o más friki,
porque algo tenían que defender. Escuchen, después de lo que acaban de escuchar de hace 6 años, escuchen lo que hace 2 dijo la entonces portavoz del gobierno, la socialista Isabel Celaá, para posicionarse sobre la polémica, porque ciertos contenidos ideológicos pudieran llegar a los colegios en contra del criterio de los padres. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Por supuesto, lo que estaba defendiendo Ana Gabriel e Isabel Celaá no tenía nada que ver. Celaá, ya les digo yo, que a sus hijas no las educa en la tribu. Pero he querido recordar este momento para que vean cómo ciertos conceptos fueron introduciéndose poco a poco en el discurso de las élites de la izquierda, desde la izquierda más ultramontana hasta la izquierda gobernante, la que podía tomar decisiones que luego tuvieran repercusión en nuestras vidas. Porque se empezó diciendo que como los niños no pertenecen a los padres, pues estos no pueden decidir sobre si quieren que su hijo asista o no asista a tal curso o a tal charla en la escuela. Y de ahí, como siempre, vamos un paso más allá. Se empieza por la tribu, luego por las aulas y vamos a otro tipo de cosas. Porque bajo esta premisa, una chica de 16 años puede decidir abortar sin tan siquiera haber informado a sus padres. Fíjense que yo no estoy entrando en la cuestión ética o moral o si lo puede o no lo puede hacer. Estoy hablando de que con la nueva ley puede decidir abortar sin informar a sus padres. Resulta que si tu hija falta un día a clase en el instituto, el padre o la madre reciben un mensaje de inmediato, y me parece bien. Y en esto no. La Organización Médica Colegial dijo que de lo que estamos hablando es de una intervención quirúrgica traumática, en que la autonomía de la paciente debe hacerse compatible con el derecho de los padres a estar informados. Y les estoy hablando de la parte técnica, y no entro en más. Claro, los padres deben ser informados a no ser que supongamos que los padres son malos para los hijos por lo general y que es mejor que su opinión no cuente. Porque al final el niño o la niña es lo suficientemente autónomo para decidir sobre las cuestiones más importantes por sí mismo. Y lo único que pueden hacer los padres es estorbar. Ya no les digo si dejo de utilizar el plural para hablar de el padre como hombre, cuyo derecho no existe ni siquiera, aunque la madre incumple una sentencia de custodia compartida, se lleve al niño a otro país y lo meta en una comuna hippie. Ahí el gobierno de España, ¿de quién se pone de parte? Miren, como saben que a nosotros nos gusta siempre ajustarnos a la realidad, sin rebajarla, pero tampoco sin exagerarla. Lo mejor que podemos hacer en este contexto es volver a escuchar lo que, hablando de la educación sexual de los menores, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero. Para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Si un niño no quiere, un adulto no puede tocar su cuerpo. Pero, ¿y si quiere? Entonces los padres no pueden hacer nada porque los niños pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Dice la ministra de Igualdad, y lo acaban de escuchar, que son sus derechos. Pero es que el Código Penal dice que los niños menores de 16 años no pueden dar su consentimiento para una relación sexual nunca. Quieran o no quieran. Nunca. Pero claro,
también no nos pongamos estupendos porque ¿qué sabrá el Código Penal de estas cosas en comparación con la ministra de Igualdad? Lo que pasa es que ya no era solo el Código Penal, porque al escuchar a la ministra, Save the Children recordó que si se había subido la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años, fue siguiendo una iniciativa de la ONU para que no se ampararan los abusos sexuales a menores de la otra manera. Ha pasado ya varios días e Irene Montero no ha matizado ni ha rectificado una sola palabra de lo que dijo. Solo ha culpado a la extrema derecha de manipular el debate. Pero el problema de Irene Montero ahora mismo ya no es con la extrema derecha. Es que estos temas, con quien tiene el lío y el cacao mental, es con la izquierda. Porque claro, ¿cómo explicarle al ciudadano, por ejemplo, votante de izquierdas, que el gobierno va a prohibir la prostitución para impedir que una persona se lucre con su cuerpo, si le da la gana siendo adulta, pero al mismo tiempo el mismo gobierno defiende que los niños se puedan acostar con quien quiera si es su deseo? Y esto lo tienen que debatir esta semana. Entre ellos, porque la ley para prohibir la prostitución llega esta semana al Congreso y el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, En Común Podem y las izquierdas independentistas, cada una defiende una cosa diferente. Y una enmienda que ha puesto la CUP a esta ley del PSOE puede hacer que caiga la ley y dejar a toda la izquierda enfrentada, porque aquí ya no es que el PSOE esté contra Unidas Podemos, es que en Unidas Podemos están divididos entre ellos. Y la división y el enfrentamiento no es solo con el tema de ilegalizar la prostitución. Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la Agencia Tributaria y pídela ya con clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España. Están igual de enfrentados con la llamada Ley Trans. El gobierno de Pedro Sánchez va a aprobar una ley por la que a partir de los 16 años una persona puede cambiar de sexo en su DNI sin informe psicológico ni tratamiento hormonal como se exigía hasta ahora. Lo puede hacer porque esa persona diga que así lo siente. La Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista, como ven, les estoy poniendo ejemplos que no vienen, espero, de la extrema derecha, aunque a lo mejor para Irene Montero la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista ahora es de extrema derecha y transfoba, porque ha respondido a la ley trans diciendo que el hecho de que sin un buen criterio y una buena valoración se realicen tratamientos con bloqueadores hormonales o cirugías puede tener consecuencias graves e irreversibles para la salud mental de los menores. Pero claro, ¿qué sabrán estos psicólogos y psicoterapeutas? Hoy, la exvicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, sigo creo sin entrar en la extrema derecha, ha dicho en una entrevista en El Mundo que la ley trans que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez puede destrozar toda la legislación de igualdad. Primera pregunta a Carmen Calvo en la entrevista del Mundo. ¿No se cansa de recordar que la ley trans aún no existe? Respuesta: es que no existe, aunque se ha querido trasladar que sí. Dejo al libre pensamiento por qué, pero conviene ser honestos y decir que tiene por delante la tramitación parlamentaria. Hay muchas leyes que salen de un gobierno y no avanzan. Ahí tenemos el caso de la ley de vivienda. Pregunta: ¿y qué postura va a mantener el PSOE en ese debate? Respuesta de Carmen Calvo: mi partido tiene documentos que están en vigor donde se dice claramente que el sexo determina la posición jurídica. Hay que distinguir entre la necesidad de que el Estado dé respuesta a las personas trans de una teoría queer que viene a destrozar todo lo que de progresista han tenido las leyes de igualdad entre hombres y mujeres. La Constitución no contempla el género, contempla el sexo. La ley trans puede destrozar la potente legislación de igualdad de nuestro país, que puede tener problemas de interpretación y aplicación con este giro que se pretende. Desde Podemos
no se ha tardado en responder a Carmen Calvo. Primero lo ha hecho la portavoz de Podemos, Isa Serra. Todo el mundo sabe que se ha opuesto en numerosas ocasiones a los derechos trans y a esta ley. En su día ya trató de impedir que fuese al Consejo de Ministros, pero finalmente fue. Yo creo que es evidente después de eso que el Gobierno de coalición tiene un compromiso firme con los derechos trans y que estemos a las puertas de aprobar una ley que garantiza la autodeterminación de género y que garantiza los derechos para las personas trans. Creo que es un error volver a abrir el debate respecto a una ley que es necesaria y volver a torpedear una ley que es necesaria, que nos hace mejor como país y, desde luego, es fundamental evitar los discursos transfobos que se han visto durante estos tiempos y que como Gobierno, desde luego, tenemos el compromiso de dejarlos atrás y de aprobar esa ley. Y que como Gobierno, yo desconocía que Isa Serra formara parte del Gobierno de España. La que sí forma parte del Gobierno de España es Irene Montero, la ministra, que ha escrito en Twitter, después de lo de la entrevista de Carmen Calvo: la ley trans será ley. A la sociedad y en especial a la comunidad LGTBI le debemos que el debate parlamentario previo a su aprobación esté libre de transfobia. Estaremos a vuestra altura. Yo no sé qué pasará con la ley trans, si como dice Carmen Calvo no será, o si como dice Irene Montero sí será. Lo que sí sé es que Carmen Calvo ya no es miembro del gobierno de Pedro Sánchez, porque la echó Pedro Sánchez del gobierno y de momento no la ha colocado en ningún sitio. Y la ley trans no es la ley de Irene Montero, es la ley del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El pasado viernes, la vicepresidenta Yolanda Díaz habló de masculinidad tóxica. Luego entraremos en lo de la masculinidad tóxica, que es el nuevo concepto de moda. Pero también dijo otra cosa con la que yo estoy de acuerdo. Dijo Yolanda Díaz que en España ha habido 4 grandes proyectos políticos de 4 presidentes: el de Suárez, el de Felipe González, el de Aznar y el de Zapatero. Yolanda Díaz no citó ni a Rajoy ni a Sánchez. Y yo creo que en esto tiene razón, porque Rajoy no tenía un proyecto político nacional, él iba a otra cosa, y porque Sánchez no es que no tenga un proyecto político, es que está continuando el que no se terminó con Zapatero. Creo que el actual proyecto político del gobierno de PSOE, Podemos y Yolanda Díaz es heredero del que inició José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 en todos los aspectos. Y en este que estamos comentando, por supuesto. Recuerden, si no, que el creador del Ministerio de Igualdad y el que puso a Viviana Aído al frente de ese ministerio fue Zapatero. Hay algo que se suele olvidar de aquella etapa, y yo no sé si usted lo recuerda, y es que cuando llegó la crisis económica, cuando a la gente le dejó de hacer gracia, pues a lo mejor tanto folclore, porque no tenía para pagar la luz, o porque no tenía para pagar el alquiler, o porque le habían echado del curro, cuando llegó la crisis económica, a la gente le dejó de hacer gracia estas cosas. Y cuando Zapatero, en mayo de 2010, tuvo que hacer el mayor recorte social de la historia, ya ni le cuento. Lo poco que cotizaba Viviana Aído, el Ministerio de Igualdad y la demagogia con todo lo que tenía que ver con la vivienda, las Kelly Finders y aquello que ya aquella izquierda de Zapatero empezó a hacer contra los propietarios de las viviendas y demás, que eran los malos. ¿Saben ustedes qué 2 ministerios se cargó José Luis Rodríguez Zapatero en octubre de 2010? A lo mejor lo han olvidado. Pues el de Igualdad y el de Vivienda. He entendido que en el momento en que hacía una remodelación debía de corresponder a lo que ha sido una petición muy mayoritaria de hacer un esfuerzo de reducción de ministerios, que se ha traducido en esa reducción de 2 ministerios y con ello, de alguna manera, responder a la propia voluntad política del Congreso de los Diputados. Zapatero suprime Igualdad y Vivienda, sus ministerios estrella que cuestionaba la oposición, fue como tituló Radio Televisión Española. La oposición llevaba cuestionando estos ministerios desde el principio, pero Zapatero se los cargó en octubre de 2010 porque sabía
el coste electoral que había supuesto todas estas políticas y lo que le esperaba en las elecciones del año siguiente. Por mucho que se acabara con esto, el coste electoral fue el que fue. A Viviana Ido le dio tiempo a Zapatero a comprarle un nuevo destino en la ONU y la carrera política de la ministra de Igualdad es verdad que se acabó, de momento. Para el recuerdo nos dejó aquello de miembros y miembras. Claro que si lo miras ahora, pues casi lo miras hasta con ternura, porque ahora ya se habla de niños, niñas y niñes, todas, todos y todes, porque en esta competición que desde hace tiempo mantiene las élites de la izquierda por ver quién es más feminista, más LGTBQista, más ecologista, siempre te va a venir alguien que te supere y te deje en evidencia. ¿Usted hablaría de niños, niñas y niñes o todes, como hace la ministra Montero? Niños y niñas. Y ya me cuesta la vida con el lenguaje inclusivo en el que tengo una particular batalla. Yo no acepto los principios queer. Carmen Calvo se queja ahora amargamente de lo que puede suceder por culpa de otras personas de la izquierda, pero la realidad es que fueron ellos, el PSOE, los que iniciaron esta senda inclusiva que ahora le cuesta la vida a Carmen Calvo, que es una senda inclusiva que no deja de excluir a gente. Fueron ellos los que se cargaron también la igualdad entre hombres y mujeres al aprobar una ley según la cual si un mismo delito, como el maltrato, lo comete un hombre, la pena es mayor que si lo comete una mujer, aunque sea contra otra mujer. Esto se hizo con el argumento de que había que luchar contra el machismo, pero ahora ya está hasta rancio el concepto de machista, porque eso ya está muy utilizado, esto hay que buscarse otra cosa. Y claro, como hay que buscarse otra cosa, ahora lo rancio, lo malo, lo endemoniado es no ya el machismo, sino lo masculino. Masculinidad, que es el concepto que les decía está de moda. El penúltimo ejemplo nos lo ha dejado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Digo penúltimo porque probablemente ahora ya se haya producido alguna otra cosa. Alberto Garzón ha colgado en su cuenta de Twitter una foto de Roger Federer y Rafa Nadal llorando juntos en el momento de la retirada de Federer de las pistas de tenis. Y bajo esta foto ha escrito el siguiente texto. Este momento de dos deportistas varones de éxito, con millones de fans en todo el mundo, contribuye a combatir los estereotipos más tóxicos de la masculinidad. Estos gestos públicos son símbolos enormemente poderosos. Si Alberto Garzón no había visto nunca a deportistas llorando en público, es que ha visto pocas finales de fútbol, de baloncesto, de tenis, de waterpolo, de lo que sea, en los que los hombres que ganan lloran juntos de emoción y los que pierden lloran juntos de rabia o de tristeza desde hace mucho tiempo. Pero lo importante es que ahora hay que combatir la masculinidad. Masculinidad que viene de masculino, que es lo perteneciente o relativo al varón. Del machismo uno se puede desprender o incluso no haber sido nunca machista, pero el hombre, a no ser que con la ley trans cambie de sexo, parece que de esto no se puede desprender, porque ya no basta con no ser machista, ahora hay que ser poco masculino o no ser masculino. Y claro, cuando las cosas vienen bien dadas, pues esto hay gente que lo compra y hay gente a la que no lo importa. Pero cuando las cosas van mal dadas como las que tenemos ahora en todo el mundo, pues te puede provocar un problema centrarte en determinadas cosas. Me gustaría leerles el primer párrafo de una noticia de ahora mismo de La Voz de Galicia, que tiene como protagonista a Alberto Garzón. Alberto Garzón ha estado hoy en Galicia, concretamente de visita en Vigo. Abro comillas de la noticia. El ministro de Consumo Alberto Garzón tiene una opinión elaborada sobre el auge de la ultraderecha en Italia, liderada por Giorgia Meloni. Es un motivo de preocupación. Tenemos que reflexionar sobre las políticas públicas, proliferación de propuestas xenófobas, racistas e incompatibles con la democracia. El ministro Garzón tiene una opinión elaborada sobre el impuesto a las grandes fortunas.
Está claro que el esfuerzo adicional lo tienen que hacer los que puedan hacerlo, lo dice la Constitución, pero ignora la decisión que ha tomado la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en 87 áreas que mantienen en vilo al sector pesquero de Galicia. No tengo información suficiente, es la primera noticia que tengo del tema, señaló Garzón esta mañana en Vigo, pese a la indignación mostrada por la industria pesquera a nivel nacional y pese al diálogo ofrecido por Bruselas, que incluyó la visita a Galicia de la Directora General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea. Armadores de toda España ya avanzan que la medida implicará nuevas competencias en caladeros que se libran de esta decisión, pero sobre todo un incremento de precio inminente en el consumo de pescado por las dificultades que surgirán en la captura. Cientos de barcos y empleos están en juego. Alberto Garzón no está al tanto de que trabajadores del sector pesquero español llevan meses sin éxito tratando de dialogar y hacer que Europa dé marcha atrás en su decisión. Cierro comillas de esta brillante crónica de La Voz de Galicia. Alejandra Pascual es la periodista que la firma. Y a lo mejor ustedes pueden que no se crean a Alejandra Pascual, a La Voz de Galicia o lo que yo les estoy contando. Por eso siempre es muy útil en la radio tener el corte. Yo quería saber si como ministro de Consumo tiene alguna opinión sobre la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en 87 áreas. La verdad es que no tengo información suficiente para responderte porque es la primera noticia que tengo. Me informaré y responderemos cuando sea. Yo decía, ¿a quién me ha recordado Alberto Garzón? Y ahora leyendo una noticia de Libertad Digital que se titula Dardo de Felipe González a Irene Montero en presencia de Robles, me ha acordado. Felipe González ha dicho que en España hay quien defiende a tope los derechos de las mujeres, salvo que sean iraníes. Y ya no es solo Irene Montero, es que cuando le preguntaron a Pedro Sánchez en Nueva York el otro día, ¿os acordáis lo que dijo? Uy, algo he visto en las redes sociales, pero no tengo información suficiente. Pues Garzón se va de viaje a Galicia, habla de Meloni, habla del impuesto a los ricos, tuitea sobre Federer y Nadal y le preguntan por lo de los caladeros y cómo afecta eso y dice que es la primera noticia. Si usted fuera una de las miles y miles de personas, hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, blancos o racionalizados o racializados que viven en la industria pesquera en España y escucharan a su ministro de Consumo estar más pendiente de si Federer y Nadal lloran juntos que de las lágrimas que van a derramar los pescadores que se van a ir a la ruina, ¿usted esto lo tendría en cuenta a la hora de votar? Si a usted le preocupa la lucha por la igualdad de las mujeres y los homosexuales y viera a las élites de izquierdas mirar hacia otro lado mientras se matan a mujeres en Irán por no querer llevar el velo y se la pida a los gays, ¿usted esto lo tendría en cuenta a la hora de votar? Si a usted le preocupan los derechos de los niños y su libertad sexual y ve cómo esas mismas élites de izquierda están amparando a una dirigente imputada por encubrir un caso de abuso sexual a una niña por parte de su segundo marido y que hoy ha sido imputado su primer marido por supuestamente participar en el encubrimiento, ¿usted esto lo tendría en cuenta a la hora de votar? Si a usted le preocupa el medio ambiente y ve a esas mismas élites decirle a los demás lo que tienen que hacer en el campo, con sus animales, con sus vacas, con el coche, con el perro, pero ellos vuelan en Falcon y compran a China los látigos con los que nos fustigamos en Occidente, ¿usted esto lo tendría en cuenta a la hora de votar? Pues eso es lo que está pasando en medio mundo, que para poder entender y comprender las cosas que le preocupan a las élites de izquierda, tú tienes que tener la vida resuelta. Y gente con la vida resuelta hay poca. Y que vote menos.